Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien. En el día de hoy quería hablar acerca de un tema que tiene que ver con el dinero respecto a las finanzas, pero ayer definitivamente Dios me hizo un poco el cambio respecto a lo que quería tratar, y fue el Espíritu Santo el que me mostró un poco más la intención. Porque sucede que la mayoría de las veces que nosotros hablamos en la iglesia pues acerca del dinero, a la gente no le gusta, se incomoda, le molesta. Ahora nos van a pedir plata, ahora nos van a sacar del bolsillo el dinero, mejor dicho. Y pues siempre los temas que tienen que ver acerca del dinero no son fáciles de tratar. ¿Y por qué sucede esto, no? Ahora, cuando usted lee la Biblia se da cuenta que la mayor cantidad de versículos que podemos encontrar hablan acerca del dinero, administración, resultados y todo lo que tiene que ver con estos temas, incluso más que el amor, que la gracia y aún a veces que la fe. La pregunta es, ¿por qué se tratan más temas acerca del dinero y de la administración en la Biblia? Y yo pienso que probablemente la razón es porque el dinero logra sacar o evocar lo que hay en nuestro corazón. Usted puede estar súper bien con sus familiares, no sé qué, préstele plata. Usted le presta plata y se vuelve un problema. Se daña la amistad, se daña la relación, todo el tiempo se complica porque el dinero evoca lo que hay en el corazón de las personas, y si una persona es egoísta, pues va a evocar su egoísmo. Si una persona es tacaña, va a evocar su tacañez, y así sucesivamente lo que hay en nuestro corazón. En la Biblia hay una parábola muy interesante que nos habla respecto de algo que tiene que ver acerca del dinero. Y lo voy a invitar a que vaya a Marcos capítulo 25, Marcos capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Marcos capítulo 25, Mateo 25, perdón, estoy leyendo aquí mal. Es que no encuentro la Biblia, no sé qué se me hizo, pero me va a tocar coger la grandotota de acá. Aprovechando que esta Reina Valera está poderosa. ¿Listo? Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y qué interesante que estamos hablando de el Apocalipsis en estos tiempos y la relación que tiene una cosa con la otra respecto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, ¿qué? Muy lejos. Dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno, ¿qué hizo? Le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro, ¿cuántos? 1. Entonces tenemos 5, 2 y 1. A cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros ¿qué? 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, los llamó y le dijo: bueno, muchachos, cuéntenme. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también llegó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿qué? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, por lo menos a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabra tan tremenda y poderosa. Una reflexión increíble acerca de lo que Dios está hablando acerca de su reino, pero lo establece y lo relaciona directamente con el dinero, porque estamos hablando de dinero acá. No sé cuántos, pero la mayoría de ustedes saben que tenemos una compañía, una empresa que se llama Wisdom Invest, que se traduce inversión sabia, juntamente con mi esposa y 2 amigos más, lo cual opera mercados financieros o mercados bursátiles que le permiten a ustedes generar ingresos de alguna manera o tener rentabilidades mensuales. Pero aquí entiendo cómo el hombre entregó un dinero y permitió que ellos pudieran actuar y pudieran movilizarse para generar una rentabilidad o una ganancia. ¿Cuánto fue la ganancia final que obtuvieron? El 100% del dinero que se les había entregado. Qué interesante. Voy a describirles qué es el talento. El talento en el griego tabotot o talotón, que significa balanza o peso, era una medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el periodo helenístico y en la época de guerras púnicas. O sea, que se le entregó una cantidad de dinero, más o menos los teólogos hablan que eso equivaldría a 15 a 20 años de trabajo por talento. O sea que no era una suma pequeña. Imagínense que en este momento a usted le entregaran en sus manos aproximadamente 500 millones de pesos. ¿Qué haría usted? Ahora sí, a viajar, a pasarla rico, voy a conocer Londres, París. Es lo primero que uno piensa. Pero miren lo que está sucediendo aquí en este relato. De otra manera que entendemos en lo que significa talento. Del latín taletum, está vinculado a la aptitud física o mental para realizar una actividad concreta. Una persona talentosa es aquella que tiene una capacidad o una destreza superior a la mayoría en una actividad que requiere cierto tipo de habilidades. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son siervos de Dios? Entonces estoy hablando con las personas indicadas, porque los que estaban aquí eran siervos de este hombre. Si usted dice que es siervo de Dios, estamos hablando entonces en el lugar correcto. Debemos notar cómo este amo se acerca a sus siervos. Podría haber dicho exactamente a cada siervo cómo usar su dinero. Ok, entonces ven, te voy a entregar este dinero, lo que deberías hacer es invertirlo en aquí, allá y todo. Y casi siempre cuando hablamos de dinero buscamos una asesoría de alguien que sepa cómo poder invertir el dinero. Pero qué interesante que aquí el Señor no les da ningún tipo de información, Él no lo hace. En su lugar, Él da una gran confianza al dejarlos en total libertad para que aprovechen las oportunidades tal como éstas se van presentando. Así que prácticamente les da allí este dinero y ellos lo reciben, y lo único que hace Él es partir e irse y darle la libertad a cada uno de ellos de saber qué hacer con su dinero. Cada uno de ellos toma una decisión. Todavía más trata a cada uno de ellos como individuos, otorgándole recursos conforme a cada una de sus habilidades. ¿Y por qué lo hace? Porque a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Cada uno de esos tenía una capacidad. No todos podían dar lo mismo, y entrega a cada uno según sus habilidades.
el Señor no abruma al siervo con un talento colocándole responsabilidades que estuvieran más allá de sus habilidades. Finalmente, él pues parte, se va. Como cualquier supervisor o padre lo sabe, irse es el paso más difícil y es uno que demuestra la confianza más grande que se le puede entregar a un hijo, a un siervo o a una persona. El siervo que recibe 5 talentos fue a trabajar, ¿qué? Inmediatamente. Pareciera que estaba ansioso. Pareciera que en ese momento ardía la chispa, algo en el corazón, y decía, listo, es el momento. Aquí encontramos un sentido de entusiasmo de parte del hombre que recibe 5 talentos. Nadie tiene que encender un fuego debajo de este siervo. El man estaba activado, el man estaba metido. Yo no sé si usted conoce esas personas que a veces con las que trabajamos y todo el tiempo se están moviendo y están activas. Pues el fuego estaba ahí, como que nosotros decimos por ahí, está a modo fuego. Porque está activo, está prendido. Usted le dice, hay que hacer esto. Listo, ¿dónde es? ¿Cuántos son? ¿Para dónde me voy? Y uno ni siquiera le ha dicho nada, pero ya le está diciendo qué tiene que hacer o qué quiere hacer. Pues esto sucedía con el hombre de los 5 talentos. Está emocionado porque se le confía un gran tesoro con hacer algo muy positivo, comprobarse a sí mismo sus propios resultados. Pues sus 5 talentos a trabajar, él pone 5 talentos a trabajar y gana finalmente, ¿qué? 5 más. El siervo que recibe 2 talentos hace exactamente lo mismo que el siervo de los 5 talentos. Responde automáticamente con una alegría y con un entusiasmo increíble. Su iniciativa sale inmediatamente, trabaja y gana 2 talentos más. Igual que el primer siervo. Tuvo exactamente la misma rentabilidad. Porque mucha gente dice, no, pero el otro hizo 5 y este hizo 2. A la final hicieron lo mismo. No es lo mismo la rentabilidad de $100 al 10% que la rentabilidad de $1,000 al 10% desde el punto de vista de lo que es el dinero, pero en rentabilidad es igual. Dieron lo mismo. El siervo que recibió un talento, sin embargo, ¿qué hizo? Cava un hoyo y entierra el dinero del Señor, que es una manera aceptable de proteger el dinero que se le ha entregado. De acuerdo con la ley rabínica, la persona que entierra el dinero en un lugar secreto no puede ser responsable por su pérdida. O sea, la fácil. Si yo entierro el dinero, automáticamente me quito la responsabilidad si se llega a perder. Es una manera conservadora, pero segura de invertir el dinero, excepto que no tiene perspectivas de crecimiento. Lo interesante es que nos podemos ver nosotros reflejados en estos 3 hombres. Note el contraste entre los verbos que se usan para los siervos de 5 y 2 talentos, como el que se usa para el siervo de un solo talento. Los siervos con 5 y 2 talentos fueron inmediatamente. Se prendieron, actuaron, se movilizaron, mientras que el siervo con un talento solamente se fue. Los siervos con 5 y 2 talentos, ¿qué hicieron? Negociaron, trabajaron. Dice que uno invirtió el dinero y empezó a tener resultado de la inversión. Otro se puso a trabajar con el dinero, qué sé yo, abrió una empresa. De pronto dijo, está dando mucho las empanadas aquí, entonces voy a montar varios lugares de empanadas con este dinero que dan buena rentabilidad. O por ahí otro, bueno, las camisetas. Ahorita que salió la camiseta de Colombia, voy a imprimir camisetas de Colombia y a venderlas. No sé, cualquier tipo de negocio. Lo interesante es que ellos se pusieron en acción. Pero el que tenía uno, escondió el dinero de su señor. El verbo usado para los siervos con 5 y 2 talentos son progresivos, mientras que los verbos para el que tenía uno es regresivo. Esta diferencia verbal refleja las opiniones contrastantes del Señor. La confianza de su Señor energiza a los siervos con 5 y 2 talentos que se dan cuenta que su Señor les está dando una gran oportunidad de hacer algo. ¿Por qué? Por sí mismos, ganarse un ascenso para poder complacer a su Señor. Su confianza en el Señor
A su vez refleja la confianza que el Señor les ha dado. Como lo veremos en el versículo 24 y 25, el siervo con un talento tiene una perspectiva diferente acerca de su Señor. Y mira lo interesante que empieza a pasar. Dice allí la frase, ¿y después de qué? Mucho tiempo. Es interesante que Mateo es consciente del retraso del regreso. Es decir, su Señor toma un tiempo y no sabemos cuánto tiempo. El hecho es que toma un tiempo y dice que mucho tiempo, podría yo decir un tiempo aceptable, pero entendemos que probablemente se estaba retrasando. Ha sido mucho tiempo y por supuesto será mucho más. Sin embargo, en esta parábola, el Señor en algún momento ¿qué? Vuelve, regresa. Y al hacerlo, ¿qué es lo primero que hace? Llama a cada uno de sus siervos y les pide cuentas. ¿Y sabe que a veces no nos gusta que nos pidan cuentas? No nos gusta que nos sienten y nos digan, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu proceso? A ver, 1 más 1, 2, si da, no da. Yo soy contador público y como contador entiendo que es necesario tener los números claros. Dice por ahí un dicho, cuentas claras, chocolate espeso. Porque nos da la garantía y nos da la seguridad de cuando vemos las cuentas y todo está bien, podemos tener confianza. Es decir, este hombre llama a estos siervos y los sienta y les dice, vamos a hacer cuentas. Esta parábola mantiene la promesa de que Jesús no va a retardar para siempre, como algunos piensan, sino que finalmente regresará para recompensar a sus fieles. También hay, por supuesto, la correspondiente advertencia en esta parábola. Jesús castiga a los infieles. Segundo, les da mayores responsabilidades. Así como un ascenso, nosotros podríamos preferir que les permitiera retirarse, pero en vez de eso aumenta su carga. Y cuando uno está trabajando y tiene resultados, puede decir, llegó el momento de pensionarme, llegó el momento de descansar. Y sabe qué interesante que este siervo no le dice, este rey no le dice a sus siervos que ya paró el trabajo, que tranquilos, que para la playa, sino que aumenta ahora una responsabilidad, les da un rango más alto. Y muchos estamos esperando es descansar después de una tarea o una hora cumplida. Mire cómo conceptúa aquí el Señor. Lo que hace es ponerlo en un cargo de responsabilidad mucho más alta. Así que el servicio no tiene retiro. Es la vida de un verdadero cristiano. Como tercero podemos ver que les dice, entra en el gozo de tu Señor, versículo 21-23. El Señor recompensa a estos dos siervos de la misma manera. Aunque uno ha ganado pues obviamente 5 talentos y el otro 2, las palabras que les dirige el Señor a estas dos personas son exactamente las mismas palabras. Bien, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ambos siervos duplicaron su dinero y en ese sentido están parejos. Mientras que disfrutamos escuchar de la generosidad del Señor para los siervos con 5 y 2 talentos, esta parábola realmente se vuelve a las acciones del siervo con 1 talento y la respuesta del Señor para esos hechos. El siervo con 1 talento se dirige al Señor en un tono apologético, defensivo, dejando claro que entiende su fracaso. Espera que si puede ayudar al Señor a extender las razones de su fracaso. Y cuando fracasamos, por lo general, lo que hacemos es evocar las excusas, las razones del por qué no lo hice y no se pudo. Pero ustedes comparan con los resultados de las otras personas y no están dando excusas de algo, mientras que este hombre trata de alguna manera de persuadir con sus excusas al Señor.
le explica que sabía que el Señor era un hombre duro, segando donde no sembró. Eso nos sorprende porque el Señor, que es generoso, entregó 5, 2 talentos, 1 talento. ¿En qué momento se dijo que este hombre era duro? Pero suele suceder que nosotros tenemos una percepción de las cosas respecto de los resultados que tenemos, para tratar de acusar la falta de nuestros resultados. Dice aquí, le confió a los siervos una fortuna y les permitió gran libertad para usarla. Alabó y recompensó a 2 primeros de sus siervos. Pero ¿por qué el siervo con 1 talento siente que el Señor es duro? ¿Y por qué esa dureza no salió a la luz antes? La respuesta, por supuesto, es que esta caracterización es injusta. El Señor, al encontrar un siervo fiel, va más allá de ser justo y llega hasta la generosidad. Es que interesante al poder entender esta parábola, cómo la actitud de cada uno de estos siervos empieza a florecer. Y muchas veces nosotros, cuando vemos un tipo de explicación de esta manera, no queremos ser confrontados, pero básicamente está hablando de nosotros mismos. Sin embargo, estamos por ver el lado duro del Señor. El siervo con 1 talento ha evaluado correctamente que el Señor es capaz de un juicio duro. En este caso, el Señor lo llama como malo, negligente. Al siervo que tenía 1 solo talento, y luego, usando las mismas palabras del siervo, lo condena. El Señor critica al siervo por fallar incluso en invertir el dinero en un banco para que se ganara intereses, aunque fuera para una pequeña ganancia. Entonces le quita el dinero a ese siervo y lo echa en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando estaba entendiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezó a hablarme cómo nosotros, como seres humanos, como siervos de Dios, vivimos en este tipo de resultados. ¿Cómo estás dirigiendo o cómo dirigimos nuestra vida? Y es una pregunta que debemos hacernos todo el tiempo. Pero por lo general no nos gusta evaluarnos. Llegó diciembre del año 2019 y lo único que probablemente pensamos: llegó diciembre con su alegría, mes de parranda, y entonces todo el mundo a pasarla rico, a tomar, mejor dicho, a fiestas. Pero realmente es lo que a Dios le interesa, que entremos en esta condición, o que entremos a evaluar qué sucedió durante todo el año 2019 y cuáles fueron nuestros resultados. Estamos a punto de empezar el año 2020 y la pregunta es: ¿está planeando qué va a hacer? No podemos dejar nuestra vida en las manos de la suerte y de lo que pueda suceder. Debemos dirigir nuestra vida, debemos proyectarnos, debemos planear qué queremos, hacia dónde estamos apuntando. Porque dice el dicho por ahí: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no aplicamos este tipo de cosas. La clave para entender este duro juicio solamente se implica en la parábola. El Señor le dio a cada uno de los 3 siervos un gran tesoro, una maravillosa oportunidad. Los primeros 2 siervos pusieron el dinero a trabajar y ¿qué? Lo duplicaron. Hicieron lo mejor con esa oportunidad, aunque eso involucraba riesgo. El riesgo estaba por delante. No podrían haber actuado tan atrevidamente si no hubieran confiado en el Señor. Si hubieran creído que el Señor los castigaría por error, no se hubieran sentido lo suficientemente libres para hacer lo que hicieron. Porque si el concepto era que era un Dios o era un Señor duro, pues mejor no me arriesgo a perder el dinero. Pero ellos tenían totalmente confianza de que Él había depositado allí toda su generosidad, toda su confianza en ellos, y ellos podían desenvolverse
según sus capacidades, según su actitud. Es decir, actuaron con confianza, no solamente en sí mismos, sino también con confianza en su Señor. Me encanta una palabra en la Biblia, en Josué capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero el temor hace parte de nuestra vida, y el temor paraliza, el temor detiene, el temor entristece. Y muchas veces nosotros, cuando se nos encarga una tarea, evocamos el temor. Porque el temor es nuestro mecanismo de seguridad, de confianza, donde podemos estar tranquilos y nadie nos va a mover. Y aquí está sucediendo esto con este hombre. Dice la palabra de Dios allí, en Proverbios 23, capítulo 13, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y me doy cuenta que la filosofía de hoy día, de la humanidad, de los cristianos, está totalmente distorsionada acerca de lo que la palabra dice, de quiénes somos y de qué podemos hacer. ¿Cuál es el resultado de lo que hemos hecho? Simplemente va a decir qué es lo que hay en mi pensamiento, qué es lo que pienso de mí mismo, qué es lo que pienso de mi país, qué es lo que pienso del gobierno, y eso evocará el resultado de lo que usted finalmente es. El siervo con un talento, sin embargo, actuó por miedo. No siente afecto por el Señor. Simplemente está preocupado por su propia seguridad y no va a arriesgarse para enriquecer a ese Señor. Él permite que el miedo dicte sus acciones. Entierra el dinero pensando que eso lo libra de cualquier responsabilidad. Después de todo, los rabinos decían que si uno enterraba el dinero, pues evitaba la responsabilidad. Y estamos en una generación que evita responsabilidad. Nadie quiere tomar responsabilidades. Estaba viendo el video de esta niña, Epa Colombia, y ella solo hablaba de derechos. Es que tengo el derecho, pero evita las responsabilidades y los deberes que tiene que tener como ciudadana colombiana. Porque suena más lindo, porque suena más bacano. Ay, es que yo tengo el derecho de aquí, de allá. Pero cuando me colocan una responsabilidad, ahí sí ya no me gusta. Y eso está cambiando en la generación de nuestra iglesia. Debemos tener un plan para la vida. Mucho más si usted y yo somos siervos de Dios. Porque la vida es todo un reto. Hay que aceptar lo que se presenta y lograr llevar a cabo todo lo que anhelamos y soñamos. Lo que usted necesita hoy es realmente entender hacia dónde está apuntando y a dónde quiere llegar. La idea que se plantea hoy puede llevarlo a lograr sus metas y objetivos, o la falta de este lo puede llevar a terminar cometiendo los peores errores. Cualquier cosa que sus manos se encuentren para hacer, hágalo con todas sus fuerzas, con todo el empuje, con lo mejor que tiene de usted mismo. Métale ganas a lo que hace. Pero muchas veces actuamos mediocremente, simplemente por pasar. Y el Espíritu Santo me hablaba ayer un poco acerca de los resultados de este año, y entendía que me veía yo como el siervo de un talento, que muchas veces me he frenado y he tenido temor y miedo, porque es más fácil. Porque es que si yo soy como el de los 5 o 2 talentos, tengo que salir adelante, arriesgarme, y probablemente muchas cosas no me van a gustar, muchos nos no me van a gustar. Pero aquel que está dispuesto a tener un resultado, a enfrentarse con la vida, toma las decisiones adecuadas. Por ejemplo, veamos la filosofía de la hormiga. ¿Qué pasa con la hormiga? Número 1, la hormiga nunca desiste.
No sé cuántos de ustedes han viajado y han visto por ahí que empiezan a verse los caminos de las hormigas. Usted llega y le pone el pie para que no pasen y buscan ¿qué? Otro camino. Pero tienen que llegar. Están enfocados. No miran para otro lado. Nunca desisten. Siempre buscan otra manera de hacer las cosas. Siempre buscan otra manera de obtener el resultado. ¿Qué más podemos ver en las hormigas? Piensan en el invierno todo el tiempo. ¿Y qué significa que están pensando en el invierno todo el tiempo? Pues que no todo el tiempo están diciendo, es que es verano, es que todo está bien, es que hay sol, es que hay playa. ¿Por qué? Porque eso no dura todo el tiempo. Y muchas veces no dura mucho. Por eso la filosofía de la hormiga es pensar que el invierno está presente. Entonces, ¿cuánto recaudará una hormiga para el invierno? Recaudará todo lo que pueda. Y ahí sería una pregunta interesante. Entonces, ¿cuánto debemos hacer nosotros? La respuesta sería todo lo que podamos. El tema es que cada uno de nosotros tenemos una filosofía en la vida que guía el hacer. Y dependiendo de su filosofía, usted va a actuar. Recuerdo mucho una frase de John Wesley que decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Él no se limita. Entrega todo su esfuerzo, se desborda, no está pensando en si tal vez, simplemente todo lo que puedas. Miremos, por ejemplo, algo muy sencillo. ¿Cuántos libros leyeron este año? ¿Cuántos libros debería leer uno? Pues todos los que pueda, todos los que usted pueda, porque por ahí, si pierde un libro, justamente ese libro tenía la oportunidad de su vida y usted está perdiendo una información clave para desarrollar. Recuerde siempre, la filosofía de la hormiga siempre está pensando en otro camino, otra oportunidad. Tal vez usted me pueda decir: estoy ganando cierta cantidad de dinero al año, así que todo eso que me estoy ganando está bien. ¿Acaso no es suficiente lo que me estoy ganando? Y si lo es, ¿sí está haciendo lo mejor que puede? ¿Cuántas personas le hemos predicado acerca de Jesús este año? ¿Una? ¿Dos? ¿Está bien eso? Claro que sí. ¿Está haciéndolo porque es lo mejor que puede hacer? Entonces no le decimos suficiente a una cantidad. Le decimos suficiente si está haciendo lo mejor que puede. Si puede ganar usted $500 millones al año y está ganando solo 100 millones de pesos, a eso le llamamos fracaso. ¿Cómo se le llama? Si usted puede ganar 50 personas para Jesús al año y está ganando una sola, ¿cómo le llamamos a eso? Fracaso. Lo importante no es la diferencia entre una y la otra. Lo importante es el alcance, la extensión completa de su alcance, de nuestro alcance. Extenderse en el total de su potencial espiritual, físico, económico, etcétera. Debemos buscar siempre hacer lo mejor que se pueda. Entonces, ¿cuántos libros debería leer? Todos los que pueda. Entonces, ¿cuántas personas debería hablarle de Jesús? Todas las que pueda. Entonces, ¿cuánto dinero debería ganar? Todo el que pueda. Quiero preguntarles, ¿hasta qué altura crece un árbol? Lo que hace el árbol es que apenas lo plantan, estira sus raíces lo que más puede, porque sabe que lo que más pueda estirar de raíces es lo que le va a dar el crecimiento. Él no se limita.
Él no dice, no, es que está haciendo como frío. Y si me estiro un poquito más, de pronto no aguanta. No, Él estira hasta donde más puede. Ahora póngase a pensar esto. Esto es un árbol. Nosotros somos la mejor creación que Dios ha hecho por encima de cualquier cosa. Tenemos la capacidad de extendernos al máximo. Tienes la capacidad de hacer todo lo que esté a tu alcance. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Por qué? Porque implícitamente Dios nos dio la posibilidad de poder escoger, como sucede con estos hombres. Ellos tienen la posibilidad de escoger si deciden invertir o si deciden cavar un hoyo y meterlo debajo de la tierra. Cada uno de nosotros escogemos ser un todo o ser una parte o ser un 5 o un 10%. Ser menos de para lo que se me diseñó o ser todo para lo que se me diseñó. Lo que pueda hacer el todo en el próximo año, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cuáles serían entonces sus resultados? Si cambiáramos la filosofía de nuestra vida y nos lanzamos a conseguirlo todo lo que podamos, suficiente es hacer lo mejor posible. Entonces, ¿qué arruina la mente? Leímos un versículo ahí en Proverbios que dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso tenemos que trabajar con nuestra propia filosofía, porque nuestra filosofía es cómoda, nuestra filosofía es de parálisis, nuestra filosofía es de el menor esfuerzo. Y cuando yo veo la Biblia no encuentro esta filosofía en ninguno de los que siguen a Jesús. Aún Jesús habla a sus discípulos, si alguno no está de acuerdo, entonces hermano, váyase. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve. O sea que Jesús, Dios nos está llevando a dar el 100%, a dar todo lo que podamos. La mente se arruina cuando hacemos menos de lo que se puede. Se confunde, no entiende, causa daños hasta psíquicos. Hacer las cosas con menos entusiasmo de lo que se puede, con menos ganas. Solamente el hacer lo mejor posible logrará que usted se sienta bien con usted mismo por la labor realizada. Ese es el valor más grande. No es lo que recibimos lo que nos hace más valiosos, es en lo que nos convertimos. Vea todo lo que puede y se puede hacer. ¿Hasta dónde puedo llegar? Necesitamos un potencial de cambio de nuestra vida. Entonces, volviendo a la parábola, el Señor, sin embargo, no tiene paciencia con el siervo negligente. Es cierto que le da a este siervo una cantidad muchísimo menor que los otros dos, pero era, a pesar de todo, una pequeña fortuna. Hablamos de que más o menos es 15 a 20 años de salario. Tenía un gran potencial de bien que este siervo falló en desarrollar por timidez y por egoísmo. Por lo tanto, el Señor le quita el dinero y lo condena a las tinieblas de afuera. La ironía es que este siervo, preocupado solamente con su seguridad personal, pierde esa seguridad por su falta de voluntad para tomar siquiera el pequeño riesgo o para realizar el más pequeño esfuerzo. La gracia empleada sobreabunda, pero la gracia enterrada es estéril. Como ya Jesús lo dijo antes, el que hallare su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. El evangelio que nos confía son buenas nuevas de un Dios que arriesga incluso hasta su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad.
Dios ahora espera que respondamos proclamando atrevidamente el Evangelio, incluso si nos enfrentamos a peligros de muerte. Los cristianos también tienen una obligación para sostener lo que es correcto. La persona con un solo talento siempre está tentada a creer que no puede lograr nada significativo. Un bote en un muelle está a salvo, ¿verdad? Pero realmente ¿ese bote fue diseñado para estar en el muelle? Entonces, ¿de qué sirve un bote en el muelle? Para nada. Él necesita entrar en los mares, él necesita entrar en el agua y dar un resultado. Si pensamos en lo que sucedió entonces en Pearl Harbor, con todo lo que estaba allí en el muelle y mandaron estas bombas, quiere decir que aún los botes tienen riesgos de estar allí en el muelle. El no movilizarme, el no actuar, no quiere decir que limita o quita los riesgos por completo. Siempre hay riesgo. El tema es que cuando leemos la parábola, vemos a un Dios que definitivamente le interesan los resultados. Y nos va a llamar a cuentas. Diga al que está al lado, te va a llamar a cuentas. ¿Sabe que nosotros estamos acostumbrados a esta frase que dice aquí, y tardó tiempo y mucho tiempo? Y vivimos nuestra vida pensando que el tiempo simplemente puede durar muchísimo en volver Jesús. Por ende, no importa lo que esté haciendo en este momento, en algún momento me voy a poner la camiseta y voy a luchar y voy a tratar de hacerlo. La pregunta es ¿cuándo? Pero somos medidos por resultados. Este pasaje explica que vendrá un tiempo cuando la gente será llamada a cuentas por sus acciones. El tiempo preciso tal vez no lo conocemos, pero que se rendirán cuentas, se rendirán cuentas. Y la noticia trágica de esta parábola es que el siervo con un talento pronunciará su propio juicio. Solamente le da al Señor su diminuta y miope visión de lo que puede apreciar. En términos teológicos, se le da el colérico y pequeño tirano Dios en el que cree. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que tengo disponible? ¿Qué te ha dado Dios? Porque aquí yo veo un Dios que le da a todos sus siervos, sea economía, sea talentos, sea habilidades, sea pensamiento, sea creatividad. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes disponible y Dios puso en tus manos y te dio la libertad de actuar y de hacerlo? Yo creo que la clave es ver que yo puedo hacer todo lo que me plantee y lo que luche y realmente podré tener resultados. ¿Qué espera Dios de nosotros? Yo pienso que Él espera un progreso mesurable en un tiempo razonable. Progreso mesurable en un tiempo razonable. Y eso limita entonces una ecuación, tiempo. ¿Qué resultados tengo entonces hoy, ahora? ¿Pudiésemos escribir cuántas personas le hablamos de Jesús este año? ¿Pudiésemos colocar las cifras exactas de cuánto dinero ganamos? ¿Podemos escribir los resultados de nuestra actividad? ¿Podemos describir cuántas veces asistimos a la oración? ¿Cuántas veces leímos el tiempo con Dios? Porque todo es medible y cuantificable. Absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo espera que una persona pase en el 5º año de primaria? Entonces podemos decir, no, pues que pase 4, de pronto está difícil. No, porque no es que razonable,
no es un tiempo razonable. Pero muchas veces nosotros medimos el tiempo de una manera que no es correcta. ¿Qué es razonable entonces? Que pase el 5º grado en un año. Si no, sería una locura. Las sillas del colegio, del prekinder, están hechas para los niños. Trate de usted meter un hombre de 25 años en una silla de esos. No va a entrar. ¿Por qué? Porque no es razonable que esté en prekinder. Ya está en otro nivel. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Preguntas que probablemente no le gusten. Porque al ver sus resultados, no le va a gustar lo que se va a decir a sí mismo. Está desperdiciando su tiempo. Y el tiempo es dinero. ¿O a cuántos no le pagan por su tiempo? Dependiendo de la actividad que haga. Lo que pasa es que los resultados son diferentes entre uno y otro, porque si todos tenemos las 24 horas del día las mismas que los millonarios, ¿por qué ellos ganan más dinero que nosotros? Porque tienen mejores resultados, porque se hacen las preguntas difíciles, porque este hombre que se le entrega aproximadamente, no sé, por ahí, unos 5 millones de dólares, el de los 5 talentos, puede tener un resultado del 100%. Ah, no, pero pastor, usted no me hable a mí de dinero. Yo no le estoy hablando de dinero, eso es lo que dice la Biblia. Él entregó cierta cantidad de dinero y esperaba un resultado. ¿Qué resultados estamos dando? ¿Te estás haciendo las preguntas difíciles? Evaluemos así simplemente. No sé cuántas personas estamos acá en este día. Si Jesús viniera a pedirnos cuentas en este momento, y entendemos que Mateo 28:19 dice, por tanto, id y ¿qué? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuántos? Este año, ¿cuántos tú? ¿0? Lo único que podría entender es que nos podemos ubicar allí, en el versículo 25, en el capítulo 25, versículo 24. Señor, te conocía que eres un hombre duro. Y nos excusamos que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, Señor. Tuve miedo de predicar tu palabra, porque esos que van por ahí marchando y hablando del gobierno y otras cosas pegan muy duro, destruyen el Transmilenio. A mí me da como susto. Ellos son los que también necesitan de Jesús, pero nosotros, shut up. En boca cerrada no entran moscos. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Porque vamos a ser llamados a cuentas, hermanos. Y sabe que eso me pegaba muy duro a mí, porque me encantan las cifras, me encantan los resultados, como contador público que soy. Y me doy cuenta que cuando evalúo y miro, digo, pude haber dado muchísimo más de lo que di. Eso quiere decir que fracasé. Y probablemente necesite escribir el año 2019, fail. Fracaso. El día de hoy quiero motivarlos, hermanos, a que despertemos de nuestra comodidad, a que despertemos de esa silla confortable en la que nos sentamos y que muchas veces vemos la vida pasar, el tiempo pasar, olvidando que tenemos que dar cuentas. En el día de hoy quiero decirle que cambie su pensamiento y la filosofía de vida, porque esa filosofía no nos va a llevar a ningún Pereira. En el día de hoy quiero insistirle y hablarle directamente a su corazón y preguntarle, ¿estás contento con el resultado que tienes hoy? ¿Puedes dar más en el año 2020 de lo que diste en el año 2019? Y la respuesta es sí. Y no encuentro un limitante de edad. No encuentro un limitante de estatura.
aquí en la parábola de talentos? Porque no hay un límite. Los límites los ponemos nosotros. Así que una persona de 80, 70 años puede ganar igual que una persona de 20, 25 años. Mire qué interesante cómo reacciona el Señor. Se enfurece. Y nosotros, no, pero es que Dios es amor, Dios es lindo, Dios ahí cuchicuchi. Y Dios también se molesta. ¿O qué va a pensar el empleado cuando se enfrenta allí con el gerente y le pide los resultados y le dice, no, pues no se pudo, ay señor gerente, usted sabe que la cosa está difícil. Hermanito, gracias por sus servicios, no me llame, yo lo llamo, aquí tiene su carta, hasta luego. No le va a gustar nada al gerente sus resultados, por ende dice allí que ¿qué? Reacciona apropiadamente a la falta de resultados. Y Dios se enfurece a la falta de resultados. ¿Por qué? Porque nos ha dado todas las herramientas, todos los talentos, todo lo que necesitamos para poder generarlos. Entonces debemos tener la respuesta adecuada a la falta de resultados. ¿Recuerdan la historia de la higuera, hermano, cierto? ¿Qué pasó con la historia de la higuera? Llegó Jesús y le dijo, a ver, busquen ahí si hay fruto, si hay resultados. ¿Hay higos en la higuera? ¿Y qué le responden los discípulos? No, no hay nada. Ahora, dice que no había tiempo de higos. Pero ¿cuál es la reacción de Jesús? Maldice la higuera. O sea, entiendo un Dios que espera resultados. La moraleja es que más vale que la higuera dé muchos frutos, más si el que la hizo anda caminando por ahí. Entonces, los resultados, ese es el nombre de la parábola. Si un cristiano vive con la Biblia, la oración, enseñanza, sermones cada 8 días, cursos de temperamentos, debería tener muy buenos resultados. Y si no hay resultados, hay que ver qué está pasando con la actividad. No se confunde el rendimiento con el movimiento. Estudiamos los resultados para ver si hay problemas con la actividad. Y probablemente nuestra actividad está muy menguada. En todo sentido. Va a empezar el año 2020. Y Jesús está cerca de venir. Ustedes lo saben, hermano, lo estamos leyendo en Romanos. No sabemos cuándo. Y está tomando tiempo, sí, toma tiempo. ¿Quién dice que puede ser mañana? Pero mañana lo van a sentar, si es así. Y me van a sentar a preguntarme, ¿cuáles son tus resultados? Para terminar, quiero leer en Romanos capítulo 12, versículo 2, una parte que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos tener un cambio. Hemos hablado de una parábola, hemos hablado de la situación, de la circunstancia. Nadie puede decir aquí que no se le dio. Dios ha repartido a todos. Pero sí hay filosofías en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Filosofías aún incluso para levantarse temprano en la mañana y tender la cama. Si la filosofía de su vida no es tender la cama, usted no la atiende y le parece normal. Si la filosofía de su vida le dice que ahorrar no está bien, no alcanza, usted no ahorra. Si la filosofía de su vida le dice que diezmar es una locura y que se lo inventaron los pastores, usted no diezma, porque es su filosofía. Si la filosofía le dice que usted debe hacer X o Y o Z, usted actúa porque esa es su filosofía. Pero ¿cuál es la filosofía de Dios? Entonces no nos conformemos a este siglo.
transformémonos, renovemos el entendimiento, cambiemos el chip de lo que alguien ha querido incrustar o yo mismo para bajar los resultados, para no movilizarme, para quedarme quieto. ¿Sabe que este año nosotros abrimos nuevamente la célula de jóvenes? Y lo primero que yo le decía a mi esposa, ¿sabes lo que significa eso? Significa problemas. Significa sentarse y empezar a menoscabar los corazones de las personas y mostrarles quién es Dios y si ellos están dispuestos a aceptar ese Dios. Significa que su filosofía nos va a decir qué no les parece, qué les gusta y qué no les gusta. Y vamos a tener problemas. Y a ellos no les va a gustar. Pero también entendíamos que si nosotros nos quedábamos quietos, entonces iba a venir Dios y nos iba a decir: siervo malo, negligente, porque tienes una casa que te di, porque tienes conocimiento en la palabra, ¿por qué no estás enseñando a otros? Los resultados siempre se van a ver. Es como la persona que va a hacer ejercicio al gimnasio. Probablemente se queda calladito, no dice nada, pero usted se da cuenta que está yendo al gimnasio porque se empieza a ver más grande, tiene más fuerza. Las cosas se ven, son claras. Dios nos está instando a que nos movilicemos. La quietud es del diablo. El quedarnos allí encerrados, el darnos las razones para justificarnos el por qué no lo hacemos, el por qué no debería. Y eso fue lo que hizo el siervo infiel: dar las excusas, presentar el por qué no. Así que, hermano, hay que evaluar mucho. Viene el año 2020 y yo le invito a que pueda tomar acción en el día de hoy, que esta palabra haya tocado su corazón y que de verdad no la deje pasar, que la tenga allí muy en cuenta y que para el año 2020 como iglesia nos podamos movilizar, porque hay un mundo que necesita de Jesús. Y si tú no lo haces, entonces ¿quién? Dios les bendiga, hermanos, salúdense unos a otros y tengan muy buena tarde. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Si quieres más información, visita nuestra página web. Esperamos que estos anuncios los animen a compartir con nuestra comunidad cristiana nazarena. Dios les bendiga.